¿Ustedes han visto la película de It? Hola. Los mataré a todos. Los volveré locos y los mataré a todos. Que trata de una araña que supuestamente se viste de payaso para atraer a niños chiquitos y así podérselos comer. Hay una versión japonesa de esto, pero a la araña le dicen Yorogumo. Supuestamente esta es una araña enorme que durante el día se viste como mujer, una mujer muy guapa, y atrae a hombres para dormir con ellos y en la noche volverse a convertir en araña para poder comérselos. Los únicos hombres que se pueden salvar de esto son aquellos que les son leales a sus parejas y no le hacen caso a esta mujer durante el día. Pero bueno, hoy les voy a contar el incidente de Anatahan, en donde una mujer pareciera que es la Yorogumo de la vida real, porque con cada hombre que se casaba terminaba muerto o desaparecía de la nada. Esta mujer se llamaba Kazuko Higa y en ese entonces tenía unos 24 años. Ella era de Okinawa, pero se terminó mudando a una isla pequeñísima llamada Anatahan. Ella se mudó ahí con su esposo porque él había sido contratado en una compañía que cultivaba palmeras en esa isla. Cerca de ellos vivía su jefe que se llamaba Kikuichiro Higa, que por cierto tiene el mismo apellido que Kazuko, pero no eran parientes. Y bueno, su jefe Kikuichiro vivía ahí con su esposa y sus dos hijos. Pero durante este tiempo estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial. Y alrededor de esta isla estaban pasando muchas cosas, así que Kikuichiro decide llevar a su esposa y a sus hijos a otra isla para que estuvieran más seguros. Cuando él regresa, se da cuenta que el esposo de Kazuko ya no está y le pregunta: Kazuko, ¿qué le pasó a tu marido? ¿Cuándo va a regresar a trabajar? Y le dice: pues no sé, se fue a buscar a su hermana a la misma isla a la que tú fuiste y no ha regresado. No sé la verdad. The time has come. Y un día hunden 3 barcos japoneses y los sobrevivientes se van nadando a Anatahan. Anatahan es una isla muy pequeña, mide como 12 por 4 kilómetros, así que eventualmente todas estas personas se iban a conocer sí o sí. Pero para una mujer estar en una isla desierta con muchos hombres suena algo aterrador. Y por ende, Kazuko le pide a Kikuichiro: oye, tú puedes pretender ser mi marido y protegerme de estos hombres porque no sé qué me vayan a hacer. Crueles que si invadían un país cometían crímenes contra la humanidad horribles que si les describiera aquí probablemente me bajaran el video. Pero siendo una mujer, yo creo que aunque ellos fueran también japoneses, probablemente sentiría un poco de miedo, ¿no? Se sentiría vulnerable y tiene sentido que le haya pedido esto. Pero bueno, ellos pretenden ser marido y mujer y por un buen tiempo les enseñan cómo a cultivar papa, incluso a usar las hojas de las palmeras para crear su propia ropa. Realmente viven como primitivos en esa isla, pero de alguna manera sobreviven. Pero de la nada en ese año, 2 de los soldados que habían llegado mueren misteriosamente. Y muchos de los soldados aceptaron la muerte de sus 2 compañeros como un accidente, tal vez muerte natural. Pero habían algunos otros que sí sospechaban que no había sido natural, que alguien los había matado. Así que 2 soldados se pusieron a buscar en toda esta isla qué podrían utilizar para protegerse a ellos mismos
ya que obviamente no querían terminar como sus compañeros. Y pues pasa que de pura suerte se encuentran con un avión que había chocado en esa isla y había muchos materiales destruidos, pero por suerte encontraron 4 armas. Aunque estas 4 armas no servían, pero obviamente tenían el conocimiento para desarmar estas pistolas y poder crear 2 pistolas que sí servían. Y aquí es donde uno se cuestiona, ¿qué pasaría en una isla desierta en donde hay una sola mujer, 30 hombres y 2 pistolas? He was to wield his power over Natahan. En agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial termina y los militares estadounidenses van y les dicen a los japoneses que viven en esta isla que ya se pueden regresar a sus países. Japan accepted unconditional surrender. The Japanese emperor himself is asking you to lay down your arms. The war is over. An American ship will take you home. Obviamente estos soldados no les creen, piensan que es una trampa, que los van a asesinar si se van con ellos, así que se rehúsan a creer esto, dicen no es posible, nosotros somos soldados invencibles, somos hijos de los dioses, nosotros vamos a ganar sí o sí, así que nos vamos a quedar en esta isla. Y una noche, después de haber descubierto cómo producir alcohol de las palmeras, estaban muchos soldados embriagados y 2 soldados se empezaron a pelear por Kazuko porque estaban muy enamorados de ella y uno de los soldados terminó matando al otro. Para esto Kikuichiro se dio cuenta de lo que estaba pasando y él, para proteger a Kazuko, termina matando a otro soldado. Después de algunos días, el marido de Kazuko muere misteriosamente, supuestamente muere ahogado. Así que los soldados en grupo escogen a un nuevo marido para Kazuko para que la proteja, para que la resguarde de todo el resto de los hombres que quedan en esta isla. Pero el marido también muere misteriosamente. Y el siguiente marido y el siguiente marido de Kazuko. Entonces estos soldados se empiezan a dar cuenta que a lo mejor están intentando proteger a algo que está causando la muerte de todos sus compañeros. Así que deciden matar a Kazuko, pero de alguna manera Kazuko se entera de esto. Entonces ella decide escapar en uno de los barcos estadounidenses que la lleva a Japón. Cuando ella llega a Japón, su historia se vuelve viral. Le empiezan a llamar la reina de Anatahan, porque es una historia increíble en donde durante la Segunda Guerra Mundial una mujer vivió junto con 32 hombres en una isla desierta y regresó sana y salva a Japón. Salía en la tele, grabó una película de su vida, hicieron 3 películas inspiradas en su historia. Era muy famosa, pero 6 meses después, los soldados que quedaban regresaron a Japón. De los 32 hombres que estaban en esta isla, solo sobrevivieron 19 y solo uno de ellos decidió comentar al respecto y dijo que si no fuera por Kazuko, todos sus compañeros hubieran estado vivos. Aparte de eso, nadie más comentó al respecto. Gracias a esta nueva información, la reputación de Kazuko se fue para el piso. De ser la reina de Anatahan, la empezaron a publicar como la víbora o la mujer cruel y muchos la empezaron a criticar por su apariencia. Decían, ¿cómo es posible que tanto hombre se haya enamorado de ella e incluso hayan perdido su vida para poder estar con esta mujer? En este artículo de noticia dice que Kazuko, la mujer de 4 pies y 8 pulgadas, se siente indignada por las noticias que han sacado últimamente, ya que la culpan de haber causado la muerte de 6 hombres cuando en realidad solo habían sido 2. El primero fue Kikuichiro Higa, quien fue su primer esposo por 3 años. A él lo dispararon y después de su muerte, como ella se sentía sola, se juntó con Riichiro y Anagibashi, pero eso solo le duró 20 días. Supuestamente él murió ahogado. Después de esto se juntó con Genjuro Yoshino por 2 años, pero ella no lo amaba de verdad. Y Morio Chiba sabía que ella no lo amaba, así que por ella terminó matando a Yoshino a puñaladas. Chiba y la señora Higa vivieron juntos por 9 meses hasta que ella decidió regresarse a Japón. Y después Chiba falleció al llegar a Japón. Kazuko, con toda esta fama, decidió abrir un restaurante en su pueblo natal en Okinawa llamado Anatahan. Pero su negocio fracasó ya que con la mala reputación que tenía no tenía ningún cliente. Terminó yéndose a Tokio, a Asakusa, al Distrito Rojo a trabajar como stripper. Y ahora el colmo de toda esta historia es que a los 32 años se volvió a casar, abrió un restaurante de takoyaki con su marido y tiempo después su marido falleció. Y ella continuó viviendo hasta los 50 años y murió de un tumor en el cerebro. En mi opinión es muy sospechoso que todos sus maridos hayan muerto,
pero al mismo tiempo tal vez solo sea coincidencia y no sea que sea la Yorogomo de la vida real. ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo en los comentarios y nos vemos a la próxima. Bye.